Puede iniciar. Sí, muy buenas tardes. Bienvenido, antes que nada, bienvenido, Fritz. Bienvenido Querida Gloria, un gustazo estar con ustedes. aquí a este congreso. Tengo el gusto de presentar al escritor Fritz Glockner Korte, quien nos hablará del halconazo 10 de junio de 1971. Violencia que abordó en su libro Los años heridos, razón por la cual tituló así su conferencia. Antes de darle la palabra, leeré algunos pasajes de su semblanza curricular que me he permitido extractar. Fritz Glockner Korte nació en Puebla, México, el 24 de agosto de 1961. Concluyó el ciclo básico en la licenciatura de Historia por la Universidad Autónoma de Puebla. Pronto, muy pronto, se convirtió en un escritor prolífico y como tal ha participado en distintos foros, conferencias, congresos y festivales, tanto en la República Mexicana como en el extranjero, mencionando su ininterrumpida asistencia al Festival de Novela Policíaca que se realiza en la ciudad de Gijón, España, conocida como la Semana Negra desde 1992 a la fecha. Ha sido ponente en el foro académico La Guerrilla en las zonas de México siglo XX, convocado por el Colegio de Michoacán. Ponente en el 6º Congreso de las Américas de Lectura y Escritura en Panamá, invitado a la Feria del Libro en Mar de Plata, Argentina, y al primer Festival Azabache en la misma ciudad. Ha sido invitado especial al 15º Festival Latinoamericano de Cine organizado por la Universidad de Clark en Estados Unidos. Ha combinado la investigación con la docencia y ha sido profesor en distintas universidades de México y de Estados Unidos, como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Puebla, el Dartmouth College y la Universidad de Iowa. Ha publicado, entre otros libros, Un pueblo en campaña en 1995, 20 de cobre, 1996, 1997, 2004 y 2010. Cementerio de papel en el 2004 y en el 2007. El barco de la ilusión en el 2005. Y estas dos novelas han sido llevadas al cine. La primera dirigida por Mario Hernández y la segunda por Adolfo Martínez. También publicó Memoria Roja en el 2007 y una reimpresión en 2013, y el libro Se nos hizo tarde en el 2008, el libro Rojo de Puebla en el 2017 y Los años heridos en 2019. Ha sido ganador de varios premios, como el premio Rodolfo Walsh en 1997, becario como creador con trayectoria por la Secretaría de Cultura de Puebla de 1999 a 2000, recibió apoyo de IMCINE para desarrollar un guión cinematográfico en el 2005 y es miembro del Sistema Nacional de Creadores 2009 al 2012 y ha sido jurado de distintos certámenes literarios, tanto nacionales como en el extranjero. En fin, estamos ante un personaje también que se ha interesado en trabajar expedientes del repositorio de la Dirección Federal de Seguridad, como así se titula su libro de Cementerio de Papel. Y no ha descansado hasta indagar la lucha de la guerrilla urbana en nuestro país, así como se le conoce la guerra sucia en México. Por ello, por esta razón, decidimos invitarlo a que diera esta conferencia y lo recibimos con aplausos, aunque en este medio digital pues no es posible escucharlos. Pero sí, simbólicamente, te mandamos aplausos y abrazos, Fritz. Bienvenido y te escuchamos. Estaremos terminando 10 minutos antes de las 8, porque pasaremos después a la clausura de este congreso. Bienvenido, Fritz. Adelante. Tienes todo el tiempo que quieras. Queridísima Gloria, te agradezco muchísimo la presentación. Esta relatoría de la vida de uno, ¿no? Del currículum, de pronto se pone uno, hasta se acuerda uno de cosas que ni sabía uno que había hecho.
Pero bueno, es un honor, un gustazo estar con ustedes en este cierre de este Congreso Internacional importantísimo, a 5 décadas del halconazo. Soy un convencido que de pronto la historia son estas pequeñas huellas que van marcando el tiempo de la humanidad, que van generando estas improntas colectivas, y que la memoria colectiva, precisamente, tiene que traer al presente, no tanto para plantearnos no caer en los errores del pasado, sino sobre todo, siempre he dicho, para empezar a cultivar los sueños y erradicar las pesadillas. Soy un convencido de que la memoria nos sirve en esa lógica para exorcizar fantasmas, para generar improntas de utopía, y no tanto para andar jugando a la desmemoria, como de pronto políticos, situaciones, empresarios desearían. Evidentemente, un individuo, una sociedad sin memoria, evidentemente es una persona que no sabe o que no cuenta con una brújula social existencial, ¿no? Y en ese sentido, titulé esta conversación, al igual que mi más reciente publicación, Los años heridos, Historia de la guerrilla en México, del 68 al 85, porque al hablar del halconazo no podemos circunscribirnos, o no debemos únicamente de hablar del 10 de junio. Para mí me queda clarísimo que el 10 de junio es esta acumulación de huellas, de improntas, desde varios años atrás, es más, desde varias décadas atrás. Y yo siempre he planteado que un 68 o un 71 no hubieran podido haber existido sin un 48 en la lógica de la primera protesta magisterial con Otón Salazar y compañía, y posteriormente después un 58 con el impresionante levantamiento ferrocarrilero, la huelga ferrocarrilera, Valentín Campa y compañía, ¿no? Y que lleva o que genera a inicios de los 60s una construcción de movilización social inusitada, o que no se había dado antes en nuestro país. Incluso 1960-61, recordemos la caída del entonces gobernador Raúl Caballero Aburto en el estado de Guerrero. Para el caso de Puebla, 1961, en abril, lo que tiene que ver con el inicio de la reforma universitaria, y de ahí se viene, bueno, no, y no mencioné 1956, la primera injerencia del ejército mexicano en el Politécnico Nacional, cuando los estudiantes se ponen en huelga debido a la denigrante situación del internado. Entonces, a lo que voy es, los 60 vienen construyendo un nuevo imperativo de traducción de la realidad desde la juventud, que evidentemente va a culminar, sin lugar a duda, en el maravilloso como fiesta, no como acto de represión, el maravilloso movimiento estudiantil del 68. Y en este sentido se encuentra conectado absolutamente como cordón umbilical en lo que va a pasar varios meses después, y aterrizando específicamente el 10 de junio de 1971 con el llamado halconazo, que es uno de los eventos de represión más absurdos, más siniestros del gobierno mexicano, debido a que evidentemente, a diferencia del 68, que también evidentemente es una estrategia de represión absolutamente bien organizada, el 2 de octubre, el 10 de junio también se organiza con una precisión militar, pero aquí ya no utilizando al ejército y a la policía, como sucede en el 68, sino que para el 71 existe ya o entra en escena aquel grupo paramilitar que aparentemente hay quien dice que se funda en el 66, no tenemos el registro histórico perfecto, exacto, hay quien plantea que se funda en septiembre del 68, pero no les da tiempo de actuar para el mes de octubre. Lo cierto es que para el 71 y específicamente para el 10 de junio ya se encuentra consolidado como un grupo paramilitar con toda la capacidad militar de contrainsurgencia, de golpear a cualquier opositor al sistema político mexicano de entonces. Y por eso se conoce como el llamado halconazo. Y en ese sentido, evidentemente, también he planteado siempre que el 10 de junio viene a generar el destape mayor de la radicalización de la juventud mexicana, tomando en cuenta que desde 1943 en nuestro país ya existía una inconformidad de parte de ciertos campesinos, porque las promesas de la Revolución Mexicana, Zapata con su famoso dicho, la tierra es de quien la trabaja, no había llegado no había fertilizado, no había fecundado como se esperaba. Y entonces en el 43, Rubén Jaramillo, líder campesino, inicia una serie de actos, primero de autodefensa y luego de ofensiva militar.
¿no? En esa lógica es el estado de Morelos, una vez más, el símbolo de la Revolución Mexicana, con Zapata, el que vuelve a plantearse la toma de las armas como acto, insisto, primero de autodefensa y después de ofensiva para modificar el estado de las cosas. Y luego de ahí nos trasladamos hasta el 23 de septiembre de 1965, cuando un grupo de maestros normalistas, estudiantes y el médico Pablo Gómez intentan emular lo que fuera el asalto al cuartel Moncada en Cuba en el año de 1956 con Fidel Castro a la cabeza e intentan tomar el cuartel militar de la ciudad de Madera en Chihuahua. Entonces, siempre he dicho, hay dos puntos de concentración ideológico, popular, social, donde de la Revolución Mexicana, primero 43 Jaramillo en Morelos y después en 1965 se traslada la lucha campesina armada al estado de Chihuahua, la tierra de Villa. Pero los jóvenes se encontraban de alguna otra manera dentro de esta recibiendo los beneficios del llamado milagro mexicano económicamente hablando. Y entonces entrar a estudiar a una universidad te permitía alcanzar el ascenso político-social que requerías y que tú como joven pretendías que sucediera. En ese sentido, pues, los 50, finales de los 50, como ya mencionamos, empieza a movilizar, a existir cierta movilización de protesta social en las ciudades y, sin lugar a duda, evidentemente, el movimiento cívico popular del 68 estudiantil viene a convocar no solamente a la juventud, sino también a grandes sectores de la sociedad, sobre todo en la Ciudad de México, entonces conocido como Distrito Federal. Pero, ¿qué sucede? A pesar de que ya se habían generado ciertas o se habían mostrado ciertas huellas, ciertas improntas de discurso y de disgusto político-social y que las armas como primera medida de autodefensa se habían convocado a que tuvieran voz, también se genera en el estado de Guerrero, y se me estaba olvidando, por supuesto, la irrupción de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria con Genaro Vázquez Rojas al frente como un acto de guerrilla y posteriormente el 18 de mayo el intento de asesinato de Lucio Cabañas, que de nueva cuenta en un acto de autodefensa lo lleva a irse a la sierra con un pequeño grupo de campesinos para salvar la vida y se va construyendo una unidad de ofensiva militar y la fundación de las guerrillas rurales en nuestro país. Hasta entonces existía cierta idea por modificar el estado de las cosas, un poco a nivel teórico, sobre todo a partir de 1967 en la Unión Soviética, donde se encontraban estudiando un grupo de mexicanos en la Universidad Patricio Lumumba, y se plantean la posibilidad de emular los actos de lucha armada ideologizada, de guerrilla como tal, y liberar o modificar el estado de cosas en nuestro país ante la injusticia por no haberse cumplido, repito, las demandas de la Revolución Mexicana, que son los fundadores del Movimiento de Acción Revolucionaria, y desde Rusia empiezan a articular cómo pudieran fundar ciertas células armadas clandestinas en nuestro país que cambiaran las cosas, y eso sucede incluso mucho antes del movimiento estudiantil del 68. Pero bueno, ¿por qué todo este preámbulo? En el sentido de que, sin lugar a duda, el 68 y su represión del 2 de octubre va a generar de alguna forma un tipo, diría Carlos Monsiváis, de una vacuna en contra de la proliferación de grupos armados. Sin duda, sí hubo jóvenes entusiastas, extremistas, que planteaban la opción de la lucha armada desde el propio movimiento estudiantil del 68, pero eran pequeños grupúsculos que no tenían mucha capacidad de acción. Y conozco a varios de ellos, ¿no?, que incluso se planteaban que llegaban armados a ciertas mítines, a ciertas concentraciones, un poco, una vez más, en una actitud sobre todo de autodefensa. Sin lugar a dudas, después del 68 sí se genera la prontitud de la fundación de ciertos núcleos guerrilleros clandestinos armados, pero soy un convencido de que el 10 de junio de 1971, a pesar de que antes de esta fecha ya se habían generado cierta inquietud de radicalismo violento, de radicalismo revolucionario, y una vez más, como respuesta en primera instancia a la represión que generaba el Estado mexicano, y ya existía el CAP, Comandos Armados del Pueblo, que se funda 69-70, ya existían los lacandones como herederos directos del movimiento estudiantil del 68,
y Diego Lucero, que ya venía, que mejor dicho, venía como base de apoyo del intento de asalto al cuartel Madera en el 65, él específicamente en enero de 1971 opta por llevar su radicalismo al extremo de incorporarse en la clandestinidad y pensar en la fundación de un grupo guerrillero armado, que precisamente cuando por ahí de febrero-marzo del 71 opta por intentar visitar a Lucio Cabañas en la Sierra de Guerrero, es cuando le plantea la posibilidad de que se sumen las fuerzas de los primerísimos brotes de violencia revolucionaria clandestina, y precisamente a partir de esta propuesta de unidad, que es donde Lucio Cabañas le plantea que son sueños guajiros, y por eso este grupo armado termina denominándose como los guajiros. Por lo tanto, estamos hablando de ya ciertos núcleos, insisto, ciertos pequeños grupúsculos con la intención militarista de extrema izquierda, incluido el FUS, el Frente Urbano Zapatista, que empieza a actuar a fines de los meses del año 69, cuando realizan su primera expropiación en una farmacia, sus primeras experiencias armadas. Pero sin lugar a duda, el 10 de junio del 71 sí llega a activar y llega a provocar que la radicalización y el acto de autodefensa se generalice en nuestro país, al grado de, después de estos pequeños grupos, núcleos que estoy mencionando, puedo asegurarles que para el año de 1979 llegaron a actuar en nuestro país específicamente 39 diversos grupos clandestinos guerrilleros en México. Entonces, soy un convencido de que el 10 de junio, así como el 2 de octubre, no permitió o no generó la proliferación, la multiplicación de la radicalización, lo que sí lo genera es el 10 de junio. ¿Y por qué? Porque hay muchos elementos que vienen a generar este componente. Uno, ya venía la reflexión de qué tanta respuesta pasiva se dio a la represión del 2 de octubre. Ubiquemos que veníamos del 2 de octubre con la fiesta, con el colorido, con unas demandas, un pliego petitorio que siempre he dicho que eran hasta un poco inocentes. No se estaba pidiendo la caída de Gustavo Díaz Ordaz, la renuncia del secretario de Gobernación, Luis Echeverría, sino se estaba planteando la derogación de dos artículos, los de asociación ahorita me viene a la mente, pero eran y castigo a los responsables de las represiones y demás, disolución social, ¿no? Y eran un pliego petitorio muy pequeño, muy inocente, digamos, ante la respuesta de represión tan exagerada que tuvo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En ese sentido, no hubo una respuesta contraria, a pesar de los detenidos, de los varios cientos de detenidos que terminan en Lecumberri, producto del movimiento estudiantil, y que son exiliados precisamente para el mes de abril de 1971, ¿no? Es cuando salen exiliados de Lecumberri, Tomás Cabeza de Vaca, Raúl Álvarez Garín, Carlos Martín del Campo, el Búho, y los cuales regresan precisamente para el 4 de junio, 6 días antes de la marcha del 10 de junio. Pero a lo que voy entonces es, si existía como un trauma ante la represión del 68. ¿Y qué sucede cuando se genera la represión el 10 de junio? Que además es una represión, para mi gusto, mucho más salvaje. Uno, se organiza toda esta emboscada en contra de los estudiantes, ya no utilizando ni al ejército ni a la policía como sucede en el 68, sino ya se echa a andar este mecanismo de este grupo paramilitar conocido como los halcones, ¿verdad? Y que genera esta impronta de miedo, de asesinato, de herir, de torturar, de desaparecer. Y claro, el gobierno se lava la cara planteando que, evidentemente, ante la luz de los fotógrafos de la imagen, esta situación se debía a los grupos de jóvenes encontrados entre sí, donde no había existido la participación oficialoide de la represión del ejército o de la policía. Y se genera el salvajismo extremo de, como todos sabemos, donde los halcones van a buscar a los heridos, a los propios hospitales, como el de Rubén Leñero, por ejemplo, para asesinarlos en los cuartos o incluso en los quirófanos, en los cuales estaban siendo atendidos por la golpiza o por una bala en el cuerpo. Entonces, para mí, lo peor del horror que sucede en el 71 tiene mucho que ver con esta actitud salvaje, enloquecedora
de parte del Estado mexicano de no solamente crear la represión, la disolución de la manifestación, de la marcha más bien, sino que además dar el último escarmiento hasta el final, hasta el más rincón más escondido de un hospital donde tenían que perder la vida los que se habían aprestado a protestar por supuestamente apoyar una demanda de la Universidad de Nuevo León, que como todos sabemos ya se había resuelto, y ahí viene la controversia si los jóvenes salen o no a la calle el 10 de junio como actitud retadora al gobierno de Luis Echeverría Álvarez o con el obvio deseo de entonces ahora sí vamos a salvar la inactividad, la pasividad que tuvimos el 3, 4, 5 de octubre del 68, vamos a ganar las calles de nueva cuenta. Sin lugar a duda, como comentaba yo con Gloria antes de que iniciáramos esta transmisión, es otra generación la que participa en el 71 a diferencia del 68. Más bien incluso pocos 68eros se suman a la marcha el 10 de junio y el 10 de junio del 71 están caminando fundamentalmente la generación inmediata por debajo. Siempre el símil lo he hecho con la película Rojo Amanecer. Recordarán que los líderes 68eros de la película son los hermanos, ya se me olvidó el apellido de los hermanos, Alcázar, Damián Alcázar, bueno, en fin, ya me acordaré de los actores. La verdad es que son dos hermanos mayores, los líderes del movimiento estudiantil del 68, y tienen una hermana, Bichir, los hermanos Bichir, ya me vino la memoria, me regresó la memoria. Los hermanos Bichir son los líderes del 68 y abajo de ellos tienen una hermana adolescente. Esa generación de esa hermana adolescente es la que va a tomar la calle, más bien van a intentar tomar la calle el 10 de junio del 71. Y a diferencia del 68, para el 71, para el 10 de junio, sí acude el número de jóvenes que ya estaban o que ya traían la radicalización en las entrañas, en el raciocinio, y que su análisis histórico les permitía suponer que había llegado la hora de fundar guerra de guerrillas en nuestro país para cambiar las injusticias que se estaban viviendo. En esa lógica, por ejemplo, está el testimonio de que el mismísimo Raúl Ramos Zavala, quien había roto con el partido, con la juventud del Partido Comunista Mexicano, precisamente entre otros razonamientos, debido a la incapacidad de protesta del PCM ante la represión del 68 y el abandono a la juventud en ese momento histórico del Partido Comunista, rompe con ellos unos meses antes y se funda su llamado Grupo de los Procesos, donde estaban titubeando si se iban o no a la radicalización, como ya lo había tomado desde enero del 71, decisión que ya había tomado desde enero del 71, Diego Lucero y los otros grupos que ya había yo mencionado, el FUS, el CAP, los Lacandones, ¿no? En ese tenor, Raúl Ramos Zavala, que se encuentra y es testigo de lo que sucede el jueves de Corpus, 10 de junio del 71, es cuando opta por decir, me tengo que ir a la clandestinidad y ha llegado la hora de las armas. Y se reúne esa misma noche con un líder social, Ignacio Salas Obregón, Nacho Oseas, o mejor conocido con su sobrenombre de Oseas, Ignacio Salas Obregón, quien era un líder y que participaba en toda la actividad católica en las comunidades marginales de las colonias marginales de la Ciudad de México, específicamente en el Zahualcóyotl, también de Monterrey, que ya habían tenido conversaciones de cuál era el camino a seguir, y ese día en la noche, 10 de junio, Raúl Ramos Zavala acude a la casa de Nacho Salas Obregón, en su casa donde tenía esta labor católica de apoyo, de ser para los demás, como dirían los jesuitas, y le plantea que no hay forma de modificar las estructuras violentas, la represión, la injusticia, las desigualdades, la impunidad. No hay otra forma de luchar que no sea a través de las armas. Y esto provoca la radicalización ya extrema de estos dos personajes que luego se van a ligar con Diego Lucero y que va a provocar los intentos de expropiación bancaria en el mes de enero del año siguiente, 1972, los intentos de triple asalto bancario en Chihuahua y al día siguiente el intento de triple asalto bancario en Monterrey. Pero lo que quiero referirme es cómo evidentemente el 10 de junio sí es el destapador de la radicalización, sin lugar a duda, de la juventud y que en las ciudades se empiecen a sembrar diversos grupos de jóvenes con miras a conformar grupos guerrilleros clandestinos. Y perdón, me faltó también como preámbulo que meses antes del 71, más bien en el 70, 1970, también la ciudad de Guadalajara, en su universidad,
ya había padecido la represión y la confrontación del grupo de jóvenes que tenían el cacicazgo de la Confederación de Estudiantes, controlaban no solamente a los estudiantes, sino también a los maestros y a los directivos, y se enfrentan en primera instancia contra las llamadas juventudes juaristas, que después se van a llamar vikingos, porque se suman esta hermosa capacidad de banda de los vikingos del barrio de San Andrés con las juventudes juaristas, y que van a terminar autodenominándose como Frente Estudiantil Revolucionario, el FER, que se va a enfrentar contra de la FEG, la Federación de Estudiantes de Guadalajara, y van a tener enfrentamientos violentos el año anterior, en el 70. O sea que ya venía también desde esa óptica, ¿no? El confrontar de forma de autodefensa en primera instancia ante la represión, ante los mensajes de represión del Estado mexicano, y posteriormente pasar a la ofensiva. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que estamos hablando del sexenio de Luis Echeverría, que a pesar de su responsabilidad en el movimiento estudiantil del 68, tampoco sale de alguna forma, por decir así, bien librado, debido a que el mismísimo Gustavo Díaz Ordaz asume la responsabilidad inmediata de la represión y del tratamiento de la lucha en contra del comunismo. Déjenme hacer una pausa dramática para beber un trago de agua, que ya se me secó el hocico. Bien, decía yo, en ese tenor, Luis Echeverría de alguna otra forma es el heredero al trono de Gustavo Díaz Ordaz, y su campaña en busca del voto no cuenta con ningún tipo de protesta, alternativa, rechazo, a pesar del cambio de personalidad que cuentan que tuvo, que se supone que era un funcionario muy sumiso, nada extrovertido, y curiosamente es el primer presidente de la República que llega a Palacio Nacional o a Los Pinos sin haber ostentado antes ningún puesto de elección popular. No fue diputado local, no fue diputado federal, no fue senador de la República, no fue presidente municipal, no fue gobernador de algún estado. Luis Echeverría Álvarez viene con una trayectoria de burócrata exclusivamente dentro del gobierno federal, y precisamente siempre he dicho que cuando Luis Echeverría Álvarez se convierte en secretario de Gobernación durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, es el secretario de Gobernación más perverso de México, porque él entra a trabajar a la Secretaría de Gobernación desde la parte de la oficialía mayor. Por lo tanto, si alguien sabía dónde se guardaban las escobas para hacer el aseo, era Luis Echeverría Álvarez. Si hubiera llegado como secretario sin haber pasado por diversos puestos dentro de la propia secretaría, no conocería dónde se guardan las escobas. Y cuando me refiero a las escobas, no quiero plantear cómo se hacía el aseo, sino él conocía los sótanos donde se torturaba a la gente por parte de la Dirección Federal de Seguridad, esta policía siniestra que, como bien sabemos, se funda en 1947 como un antecedente de intentar fundar un FBI, una policía política de investigación privada, como lo tienen los Estados Unidos con el FBI, pero para el caso mexicano siempre he dicho que la Dirección Federal de Seguridad se convierte en un tipo de FBI, pero de la CONASUPO, digamos, ¿no? O para contextualizar con el lenguaje actual, sería como una FBI, pero del doctor Civil, ¿no? En esa lógica, pues, bueno, la DFS, como sabemos, que actúa de 1947 a 1985, que es cuando desaparece por comprobarse sus nexos con el narcotráfico de parte de, fundamentalmente, de Antonio Zorrilla, que es el que manda asesinar a Manuel Buendía, un 30 de mayo de 1984, pero ya me estoy saliendo de la conversación. Luis Echeverría trae, digamos de alguna otra forma, la mancha, pero salvada, debido a que Gustavo Díaz Ordaz asume la absoluta responsabilidad de los acontecimientos del 68, incluida la represión. Su campaña durante el 69-70 no se ve mayormente obstaculizada, aunque existe la posibilidad y lo cuento por los testimonios, de que en un momento determinado llegó a dudar Gustavo Díaz Ordaz de la selección, de haberle entregado el mote o darle la estafeta del tapado a Echeverría. Y entonces Echeverría, cuando asume la presidencia, por ejemplo, cuenta con todo el aval de la intelectualidad mexicana que meses atrás había sancionado no solamente a Gustavo Díaz Ordaz, sino también a
Adolfo López Mateos con el asesinato de Rubén Jaramillo o con la represión en contra de los médicos en el 64, los intelectuales, a través de la revista Política, habían criticado la represión. Pero para el sexenio, para el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, un periodista, antropólogo, historiador, novelista tan importante como Fernando Benítez, padre de los suplementos culturales en México y de las páginas culturales en los diarios, Fernando Benítez avala la candidatura y el gobierno de Luis Echeverría. Y conjuntamente con nada más y nada menos, esto que no se nos olvide, con Carlos Fuentes, entonces embajador de México en Francia, planteaban la frase de Echeverría o el fascismo, porque según ellos, Echeverría garantizaba esta ala de izquierda dentro de la Revolución Mexicana y era una forma de evitar la injerencia norteamericana, de las potencias de la CIA, del espionaje, a pesar de que, como está comprobado, el propio Luis Echeverría era agente de la CIA. Pero bueno, la gracia es que Echeverría cuenta con el aval específicamente, entre otros, de Fernando Benítez, Carlos Fuentes, que precisamente Carlos Fuentes, el 11 de junio de 1971, ofrece una entrevista a Joaquín López Dóriga, entonces periodista primerizo en la televisión, donde plantea que precisamente el enfrentamiento y los actos violentos del día anterior tenía que ver con provocaciones de jóvenes fascistas que supuestamente estaban atentando en contra del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, siendo que, como ya todos sabemos, ese grupo de jóvenes paramilitares denominado como los halcones era grupo paramilitar fundado por el propio Echeverría desde Gobernación y después alimentado desde la presidencia de la República, o sea que el propio Echeverría había mandado a estos halcones a romperle la madre, pues, a los manifestantes el 10 de junio, ¿no? Y también Octavio Paz, incluso, aunque no es tan abiertamente apoyador de Echeverría, pero tampoco es un crítico. Y desde la dirección de la revista Plural, que ya empieza a tener de la revista del periódico Excelsior, avala de alguna otra manera las políticas públicas de Echeverría. Por lo tanto, Luis Echeverría se encuentra y se ve blindado ante la crítica y ante la posibilidad de ejercer la represión sin tener críticos o jueces o sanciones o que la impunidad se vea minimizada y que realmente la justicia llegara. Tan es así que a la fecha, como bien sabemos, no hay un detenido, no existen más que señalamientos genéricos, como por ejemplo, evidentemente, al nombre de el regente Alfonso Martínez Domínguez, quien llegó a exculparse en esta enorme entrevista y sus documentos que tuvo para con Eberto Castillo, como todos sabemos, ¿no? Y que lo publicaron y que luego Scherer y Monsiváis escribieron un texto al respecto. Y se sabe perfectamente bien que el coronel Manuel Díaz Escobar fue el líder, el organizador, el entrenador de este grupo de paramilitares, que curiosamente nunca se le fincan responsabilidad jurídica, ni mucho menos, e incluso para enero-febrero del 73 se le premia enviándolo como agregado militar a Chile. Curiosamente, no sé si incluso habrá apoyado no solamente a los halcones en México, sino ya es una broma y es una hipótesis, también el mismísimo Manuel Díaz Escobar pudo haber estado apoyando, en lugar de Allende, haber apoyado a Pinochet, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es este otro testimonio de cómo ese mismo 10 de junio, jueves, en la tarde, estaban comiendo Luis Echeverría junto con Alfonso Martínez Domínguez y una serie de ingenieros, porque estaban analizando la forma de introducir mayor agua en la Ciudad de México, cuando empieza a recibir cierto tipo de llamadas. Estaban en una reunión técnica, ¿no? Empieza a recibir llamadas y lo que escucha Martínez Domínguez decirle a Echeverría es: no fotografías, no permitan fotografías, sabiendo lo que estaba sucediendo y había que cuidar, evidentemente, la prueba de la participación de estos jóvenes, que repito, no eran policías, no eran miembros del ejército mexicano, sino eran jóvenes entrenados para reprimir con actos de contrainsurgencia esta marcha del 10 de junio. En ese sentido, no dejemos de recordar que el subsecretario de Gobernación para ese momento histórico es Fernando Gutiérrez Barrios, quien hubiera sido en el sexenio anterior director de la Dirección Federal de Seguridad y que es el personaje negro que sabe cómo organizar ratoneras a los movimientos sociales
cómo infiltrar a los movimientos y cómo reprimirlos, evidentemente, ¿no? Y el secretario de Gobernación, que es Mario Moyo Palencia, que evidentemente se convierte un poquito en un títere, debido a que todos este tipo de temas los trataba directamente Luis Echeverría Álvarez con el subsecretario Gutiérrez Barrios. Denme chance otra corte de telenovela. Y precisamente... Oye, Fritz, mientras descansas, te mando los saludos. Te leo los saludos para que descanses un poquito. Porque además me estoy yendo rapidísimo como taravilla, ¿verdad? Espero no, que no haya... está muy bien, pero mira, René Rivas, que es el que coordina este seminario, te envía un caluroso saludo de parte de su amigo José René Rivas Valladares. No, es otro, Rivas. Querido René, un abrazote de mi parte, claro. Alexei Navarrete Juan dice, compañero Fritz, considero tus libros Memoria Roja y Los Años Heridos como uno de los más importantes para entender el movimiento revolucionario político militar. Muchos saludos. Mil gracias. Entonces, ¿ya tomaste agüita? Ya. Sí. Y entonces después ya te leo lo demás. Claro que sí. Muy bien, querida Gloria. Ya me lo concluyo porque me encantaría que entremos en preguntas y en diálogo, ¿no? Más que el rollo que me estoy aventando, que es un rollo que tiene que ver con las hipótesis que he venido trabajando, evidentemente, dentro de la reflexión histórica y de recuperación de la memoria de nuestro país. Y decía yo, curiosamente, evidentemente, mencionaba a Alfonso Martínez Domínguez como regente, no había jefe de gobierno, recordemos que hasta el 97 la Ciudad de México deja de ser Distrito Federal para convertirse en Ciudad de México y logra obtener el voto de la ciudadanía. Antes era un funcionario más del sexenio del gabinete del presidente y el regente de la Ciudad de México era nombrado por el presidente de la República. Esto hay que contextualizarlo porque los jóvenes tal vez suponen que en la Ciudad de México se había votado siempre y no. Desde 1929, creo, no se votó en la Ciudad de México hasta 1997. Y por eso se le cambia la estructura de entidad federativa de Distrito Federal a Ciudad de México. Pero bueno, el regente era Alfonso Martínez Domínguez y curiosamente su jefe de prensa era Manuel Buendía. También por eso toqué como colación el asesinato de Manuel Buendía el 30 de mayo de 1984, porque en ese momento Manuel Buendía, que se convierte después en uno de los articulistas más leídos a fines de los 70, sobre todo hasta su asesinato, él era el jefe de prensa de la ciudad, del Distrito Federal, entonces, hoy Ciudad de México, ¿no? Y en ese tenor, pues, Echeverría descubre, pues, que cuenta y que está perfectamente bien blindado. Uno, para que no se haga justicia, para que no se señale a los responsables, para que nadie caiga en la cárcel e incluso para lavar la memoria del acto criminal que ha cometido el 10 de junio. ¿A qué me quiero referir? Posteriormente vinieron una serie de publicaciones de panfletos escritos desde la Secretaría de Gobernación, evidentemente distorsionando los hechos históricos e intentando secuestrar también la memoria colectiva. Y en ese tenor se genera evidentemente todo el blindaje y plantear que yo como gobierno no tuve la culpa, fueron los jóvenes, se descubre evidentemente la existencia de los halcones, pero no hay ningún responsable al respecto. Incluso en el 2002, cuando se genera la creación de la famosa Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos del Pasado, la FEMOSP, que no únicamente dije la mitad de su nombre porque era un nombre demasiado largo, durante el sexenio de Vicente Fox, no fue detenido, no se ha generado ningún cargo en contra de este magnicidio. Y como sabemos todos, los magnicidios no tienen fecha de caducidad en cuanto a la impartición de la justicia. Y en ese tenor, Echeverría logró blindarse perfectamente bien, primero como trabajando desde las mazmorras de la Secretaría de Gobernación desde 1959, después siendo subsecretario, luego siendo secretario de Gobernación, pasa a ser encargado del despacho durante la campaña y las elecciones de Gustavo Díaz Ordaz, y con Díaz Ordaz sube a la presidencia de la República del 70 al 76 y logró blindarse perfectamente bien, no solamente, repito, en los actos de represión, sino también, evidentemente, en la
perpetuidad histórica o en el intento del secuestro de la memoria, y por eso este Congreso y todos los que se hagan son importantísimos, porque habría que conmemorar no solamente la fecha del 10 de junio. La fecha del 10 de junio es una pequeña parte de esa huella de la historia que mencionaba yo al principio, pero evidentemente la huella es mucho más amplia. No es un día, el día de la represión, es toda una saga de acontecimientos que se van conectando, que van generando un fluido, un fluir del torrente humano y de las pasiones, y que provoca evidentemente un día de la represión como tal, como ya mencionamos, ya fuera el 2 de octubre o evidentemente el 10 de junio. Pero incluso en el imaginario colectivo de este país, hoy en día, se festeja, se recuerda, se sabe, 2 de octubre no se olvida, frase hecha, frase ya casi comercializada, pero no se recuerda tanto el 10 de junio, donde, repito, el salvajismo de la represión llegó a que los asesinos acudieran a los hospitales a rematar a los heridos, incluso en los quirófanos o en los cuartos del hospital. Y en ese tenor se genera este blindaje de parte de Echeverría, cuenta con el aval de los intelectuales, se publican estos libelos que ya se habían, que empiezan, si no mal recuerdo, con el asalto al cuartel Madera. A partir del 65, el intento de asalto al cuartel Madera, José Santos publica, cuenta esta historia de lo que está sucediendo en Chihuahua, y se genera un contralibro que se llama Qué poca madera. El de José Santos se llama Madera, y se escribe un libelo desde la Secretaría de Gobernación que se titula Qué poca madera, ¿no? Que era la contraparte. Y de ahí se encuentra la receta para intentar secuestrar la memoria, publicando una cantidad de libelos desde la Secretaría de Gobernación, que son textos, hoy en día los veo con un gusto de perversión ideológico, histórico, política, que en su momento evidentemente generaron una visión, un intento de sembrar en el imaginario colectivo la distorsión de la historia y de una vez más, insisto, blindar de mejor manera al entonces responsable de este asesinato, que es Luis Echeverría Álvarez. Para concluir y entrar un poquito en una conversación, quiero plantear el tema de Gene. Es este personaje que está con cara de enloquecido, que va correteando con su palo de kendo, que es la foto tradicional del 10 de junio, que es todo un personaje siniestro, que de pronto fue detenido cuando se da la orden de desaparecer a la organización de los halcones, pero este individuo evidentemente cuenta con el permiso, por ejemplo, para llevar a cabo distintos actos vandálicos, como asaltar supermercados, farmacias, licorerías, y es un personaje que alguna vez he intentado, y no voy a desechar esa idea, de escribir una novela sobre él, con toda esta característica de la maldad, ¿no? Yo sé que hoy en día la maldad es otro tipo de palabreja, tomando en cuenta la lucha en contra del narco, el número de desaparecidos, asesinatos que vivimos hoy en día, que es otro tipo de historia, que no tiene que ver con lo que estoy planteando de las luchas político-ideológicas de los 60s y 70s, evidentemente, ¿no? Pero cómo estos personajes que estaban acostumbrados a recibir un salario y contar con toda la impunidad oficial enmascarada, recordemos que también se supone que fueron entrenados por el famosísimo profesor Sobek. El profesor Sobek, que era un escapista del espectáculo, era un hombre de esos clásicos que se encadenaba y se metía en un baúl, lo tiraban al océano y él salvaba la vida, ¿no? Lograba quitarse las cadenas, abrir el baúl y salir a la superficie. Bueno, este personaje que tenía técnicas de karate, kendo y demás, fue entrenador, fue contratado para entrenar precisamente, entre otros, a los halcones, ¿no? ¿Cómo ves, mi querida Gloria? Si entramos en un diálogo, me aventé 40 minutos de rollo. ¿Qué te parece si platicamos un poquito? Tu micrófono, querida Gloria. Tu micrófono. Se me olvida. Mira, hay varias preguntas. Una de Lisa Martínez, ¿dónde se podría acercar a la lectura de esos 39 grupos guerrilleros? Son muchos, me asombra el número. ¿Sabe el número total de personas que conformaron las guerrillas? Bueno. El censo, si quieres voy contestando. El sí. Censo, bueno, ahora sí que me permitió
la amiga que está haciendo esta pregunta me está permitiendo hacer un comercial. Hablo de los 39 grupos armados, precisamente en mi más reciente obra, Los Años Heridos, que salió publicado en agosto del 2019 y que se encuentra en cualquier punto de exhibición, en cualquier librería. En ese trabajo hablo de esos 39 grupos armados y el antecedente, la historia de la guerrilla en México, lo platico en Memoria Roja, que va del 43 con Rubén Jaramillo al 68. Y Los Años Heridos va del 68 al 85. El censo total de activistas que se incorporan ya fuera a la guerrilla urbana o a la rural, no la tenemos como tal, porque recordemos que eran grupos clandestinos. O sea, de pronto he conocido gente que participó en la clandestinidad, que no estuvo detectada por la policía, por lo tanto no fueron detenidos ni perseguidos, pero que sí de pronto pudieron haber colaborado con cierto trabajo de base, ¿no? De las guerrillas. Entonces, el censo como tal no lo tenemos, no existe como tal. Te podría decir que un aproximado, dependiendo de un listado que escribió Acosta Chaparro en un texto de consumo interno que se publicó por ahí de 1900, se hizo público, mejor dicho, no es que se haya publicado, que se hizo público por ahí de 1995 y que está fechado como elaboración en el 91, se calcula como aproximadamente 2.300 activistas armados que pudieron participar. Lo que sí te puedo asegurar es que mi planteamiento nada cerrado, nada científico, numérico, es que entre 1969 y 1978, 79, perdón, fallecen o desaparecen, asesinan o desaparecen en este país aproximadamente a 5,000 mexicanos. Eso sí lo tengo más o menos como en cálculo genérico, no como un censo evidentemente total y absolutamente cerrado, digamos, ¿no? Una gran cantidad, ¿no? Mira, Elisa Martínez dice, qué lamentable la postura de Carlos Fuentes. Sí, y de Fernando Benítez, a quien adoraba yo más que al propio Fuentes. Digamos que en mi relación personal con ambos intelectuales, quise mucho a Fernando Benítez, siempre fue muy bondadoso conmigo, llegué a comer en su casa, ¿no? Bla, 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 bla. Tengo un libro publicado sobre la biografía, crónica biográfica de Fernando Benítez, porque además vivió muchos años en Puebla, en el Observatorio de Tonantzintla. Y fue muy deleznable esa actitud. Y Carlos Fuentes, a quien respeto con algunas obras, y a nivel personal tuvimos algunas diferencias hermosas, pero es muy deleznable. E incluido, repito, Octavio Paz, que no se nos olvide. Claro, claro. Bueno, Aide Franco dice, excelente conferencia y tan crítica. Gracias. Víctor Rodolfo Villanueva dice, saludos desde la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes. ¿Sí? Un abrazote para todas las normales rurales de este país. Gran proyecto del cardenismo que a partir precisamente de Adolfo López Mateos, siendo secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz, empieza el deterioro de esos hermosos centros educativos que estaban ideados precisamente para que los campesinos se hicieran maestros y dieran clase a los campesinos, ¿no? Y la educación en este país proliferara, pero evidentemente a partir del 65, con el intento del asalto al cuartel Madera, empieza el deterioro de esos centros educativos. No recuerdo la numeralia, la tengo por ahí, pero con el cardenismo, si no mal recuerdo, son 39 las normales rurales que se fundan, y para el final del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, si no mal recuerdo, quedaban 19 o 17. El Meche, que es una de las emblemáticas, ¿no? Que esas ya se cierra, si no mal recuerdo, con Salinas, y que otra vez hoy en día están dando la lucha, y bueno, es emblemática también la de Ayotzinapa en Guerrero, porque de ahí salieron, por un lado, Genaro Vázquez Rojas y por el otro, Lucio Cabañas. Y es la emblemática de la desgracia de los 43 desaparecidos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, te manda muchos saludos, Edna Ovalle. Mi queridísima, adorada Edna, te mando abrazotes y besos. Mi querida Edna es uno de mis sujetos históricos adorados. Bueno, acabo de estar en un conversatorio, Edna, la acabo de ver en el conversatorio antes de esta conferencia.
Adriana Katz dice, es muy enriquecedor contar con estos testimonios. Mis estudiantes están atentos y maravillados con el análisis de Glockner. Saludos desde la UPN a Jusco. ¿Mm? Un Muy abrazote bien. a la UPN Ajusco, que de pronto somos un poco vecinos dentro de mis otras chambas. Bueno, Mariano González dice, buenas tardes, saludos. Mi pregunta sería, ¿qué papel tuvo la Dirección Federal de Seguridad junto con la sección de contrainteligencia del Ejército para suprimir el surgimiento de grupos revolucionarios? Aquí es muy controversial. No siempre se pasaban estampitas, aguas. No en todas las entidades federativas colaboraban conjuntamente Inteligencia Militar y la Dirección Federal de Seguridad. Uno de los casos emblemáticos donde se pasaban todas las estampitas es Puebla. Gabriel Guarneros, que es delegado de la Dirección Federal de Seguridad de 1964 a 1985, es el único caso, Gabriel Guarneros, es el único caso que es delegado de la DFS federal que dura tantísimo tiempo en un estado de la República, como es Puebla. Él sí se pasaba estampitas con el entonces teniente coronel Felipe Flores Narro. Ellos sí, todos los días a las 7 de la noche se citaban en el Hotel Royalty para intercambiar estampitas, ¿no? Yo fiché a aquí está la interferencia telefónica de tal personaje, ¿no? Pero no en todos los estados de la República. Entonces, de pronto, incluso cuando se encontraba una casa de seguridad de algún grupo armado o cuando intentaban desactivar un movimiento estudiantil como la marcha del 10 de junio del 71, cualquier cosa, llegaban a enfrentarse, digamos, ¿no? Y sí llegó a haber recelo dentro de la actividad represiva, profesional de ambas instituciones, pues, ¿no? Y bueno, no hubo guerrilla en Puebla, pero ya es otra historia que contaría en otro momento histórico, en otra conferencia, y es otras razones, pero no en todas las entidades hubo esta coordinación. Y al no haber en las entidades esta colaboración inteligencia militar y DFS, por lo tanto, hacia arriba, de pronto tampoco existía la continuidad de que el secretario de la Defensa se entrevistara con el director de la Dirección Federal de Seguridad. Ubiquemos que la DFS es una policía política secreta anticonstitucional, porque no estaba enmarcada en ningún reglamento de dependencia oficial. No pertenecía a seguridad pública, no pertenecía al ejército, dependía de gobernación. Pero depender de gobernación, que es una instancia civil, supuestamente negociadora, no represora, ¿no? Vigila el interés interno del país. Entonces, esto provocaba, evidentemente, que la DFS fuera absolutamente anticonstitucional, ¿sí? Héctor Arturo González Hernández dice, los años heridos creo que es indispensable para saber parte importante de la historia de México, pero es importante aclarar cuál fue la solución en la Universidad de Nuevo León. Creo que en posterior edición lo puedes aclarar. En este congreso se habló mucho sobre el tema. Mis respetos para ti. Gracias, al contrario, mis respetos para ti, para el que manda los respetos. Y comentaría yo, curiosamente el problema universitario de Nuevo León se había resuelto, ya se había derogado la ley por la cual se habían organizado los jóvenes estudiantes de la universidad unos días antes. Ay, se me está yendo el nombre del entonces secretario de Educación, Aguja no, algo así como Aguja, ¿no? Había logrado negociar, ¿mande? Bravo, Aguja. Bravo, Aguja, ¿no? Logra negociar y ya el Congreso del Estado había modificado y ya se había resuelto el problema en Nuevo León días antes. También ese era el pretexto de Luis Echeverría de plantear que los jóvenes el 10 de junio en la Ciudad de México o en el Distrito Federal estaban siendo provocadores a su investidura, ¿no? Que estaban volviendo a salir a la calle después de que les había roto el hocico el 2 de octubre. Un caso se me estaba olvidando. Dentro de la historia de los años heridos, ubiquemos, ya dijimos hasta el agotamiento, ¿no? 56 Politécnico, bla, 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 bla. 68, 10 de junio de 71.
Pero ¿qué pasa el 11 de septiembre del 71? Avándaro, el desmadre, rock y ruedas, ¿no? Un grupo de juniors convocan a emular Woodstock en Avándaro, en México. Y entonces se suponía que iba a haber un concierto de unas 12 horas, ¿no? Donde iban a participar los rockeros, las bandas rockeras mexicanas, Javier Batis, y varios grupos. Y después iba a haber una carrera de autos. Y se esperaba la asistencia de unos 10, 15, 20 mil jóvenes. Y madres, la juventud en pleno se fue a Avándaro. Hay cifras que hablan de que llegaron 200,000 jóvenes al concierto de Avándaro. Acordémonos esta hermosa imagen de esta chica que se quita la camiseta, que se quita el brasier y con la hermosura de sus senos es retratada, ¿no? Y entonces empieza a satanizar a la juventud, que es el tercer elemento que le hacía falta a Luis Echeverría para joder a los jóvenes y para dominarlos. Ya los había reprimido el 2 de octubre, ya les había vuelto a romper el hocico el 10 de junio, y el pretexto de Avándaro, donde hubo drogas, chelas, ron, guau, 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 gritos, a partir del rock y la consigna y los gritos de los jóvenes de tenemos el poder, es el pretexto para, acuérdense, a partir del 11 de septiembre de 1971, se prohibieron los conciertos de rock en México. En México hasta octubre del 81, cuando viene Queen de gira, primero a Monterrey y luego a Puebla, no se permitió, no se autorizó un concierto de rock en este país. Ni durante las dictaduras militares de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, después con Pinochet, se generó tal censura tan ridícula para la juventud. Esto se nos olvida y es muy fuerte. ¿Sí me explicó? Entonces, Echeverría genera la represión. Digo, bueno, ya, ahorita yo con coleta, que no estoy tan joven, bueno, no estoy joven, mejor dicho, evidentemente, ¿no? Pero sería yo, casi con esta coleta, a mis 59 años, tendría yo que estar en las mazmorras de los sótanos de la Pando del antiguo Lecumberri. Cabrón, ¿no? ¿Me explico? Entonces, el pretexto ideal para Echeverría, no solamente para madrear a la juventud, sino para controlarla y ejercer una presión desde el imaginario, es la prohibición de conciertos masivos de rock en México. ¿En dónde terminó la expresión del rock mexicano? En los hoyos funkis, en la Rocotitlán, ¿no? Ya mucho más avanzado los 80s, en pequeños espacios, así como las peñas latinoamericanas a donde acudíamos los que traíamos el sello de la izquierda, pero nunca en conciertos masivos, por ejemplo. Y los grandes grupos de rock internacionales, los Rolling, los Beatles, no pusieron una pata en México en 10 años, de septiembre del 71 a octubre del 81, hasta que Queen rompe con esta tradición, porque tampoco había no existía una ley que prohibiera el rock, pero no daban permiso para este tipo de conciertos masivos, por ejemplo. ¿Me explico? Y es gravísimo. Muy bien, pues hay muchísimas preguntas, ¿eh? Vienen de ahí. Saludos, dice Beatriz Sea, dice, en la actualidad, ¿hay algún documento en donde se evidencie qué piensan los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 10 de junio de 1971? Ubiquemos que estamos hablando del 71, queridos. No había WhatsApp, no había redes sociales, no había... O sea, hay que ser históricamente correctos con la historicidad. No podemos analizar nuestro pasado con las herramientas que tenemos en el presente. Aguas, por favor, queridos historiadores. 1971, la información era controladísima, tanto en los medios de comunicación impresos como en los audiovisuales, evidentemente radio y televisión. Entonces tenías el sembradío de una lógica del discurso oficial absolutamente empoderando tu conciencia. En este caso, para el 71, podría yo decir que las dos únicas publicaciones disidentes eran la revista ¿Por qué?, que de pronto era exageradamente amarillista para con la izquierda, y la revista Punto Crítico. Serían las dos publicaciones. Para el 71 ya no existía la revista Política, por ejemplo, de Marcué Pardiñas, ¿no? Entonces, para que la información transitara del entonces Distrito Federal a la ciudad de Monterrey,
No era nada fácil, ¿sí? Porque además, si revisamos la prensa y revisamos los medios electrónicos la noche del jueves 10 de junio del 71, evidentemente la versión oficial era que unas bandas de jóvenes se habían agarrado a madrazos y que había algunos heridos, ¿no? No se le descafeinaba de toda actitud ideológica, política y social. Y se salvaba en cierta medida el periódico Excelsior, que dirigía Julio Scherer García, ¿no? Donde precisamente el subdirector editorial era Miguel Ángel Granados Chapa, ¿sí? Y el subdirector general era Manuel Becerra Costa. Se salvaban un poquito, pero dentro de los márgenes que le permitía también la oficialidad de la censura. Aguas. La censura en los medios de comunicación era gravísima. Que hoy nos quejemos de que no hay libertad de expresión, debieron de haber vivido entre los 60s y los 70s, queridas y queridos. ¿Estás de acuerdo, mi querida Gloria? Claro, claro. Para que No, supieran lo que era. definitivamente. Entonces, evidentemente hubo muestras de protesta ante la masacre, ante la represión, ante el genocidio del 10 de junio, pero evidentemente posteriores, ¿no? Muy bien. Esperanza Penagos Bellman dice, hasta el día de hoy no se cuenta con ninguna detención o acusación contra algún miembro de los halcones. No. ¿No ha habido por lo menos alguien que haya hecho una mea culpa público? ¿Hay alguna hipótesis de su conexión con los del Grupo Olimpia? No. El Grupo Olimpia sí fue un grupo donde eran militares, ¿no? El Grupo Olimpia son militares dispuestos para actuar el 2 de octubre, romperle la madre a la manifestación, romperle la madre al movimiento estudiantil, punto. Ahora bien, el origen de los halcones no lo tenemos todavía cuando nacen. Hay quien dice que nace en el 66, pero sin ninguna certeza como tal. Hay quien plantea, y sí hay un documento que medio pudiera ser verosímil, de que nacen en septiembre del 68. Pero repito, los halcones son jóvenes adoctrinados, seleccionados, tanto de colonias populares o aquellos que habían dicho me voy a inscribir al ejército y después de 2 meses desertaron y los buscaron, ¿no? Se habla de la posibilidad de que hubieran sido más de 1000 miembros del grupo de los halcones, pero al final de cuentas eran civiles. Y el Grupo Olimpia sí eran agentes de la DFS y miembros del Ejército de Inteligencia del Ejército Nacional. Entonces no hay conexión. Y sirvieron para lo mismo, para asesinar, para reprimir, pero aquí Echeverría, insisto, organiza este grupo paramilitar de los halcones con toda la intención de que no apareciera ninguna fuerza pública oficial. Policía de la Ciudad de México, Policía Estatal, Policía Federal, judiciales o ejército. Bueno, ahora va Iván Marín. ¿En la ciudad de Puebla operaron grupos guerrilleros? No. ¿Es así? ¿Qué papel tuvo el movimiento estudiantil poblano en estas organizaciones clandestinas? Saludos del Colegio de Historia de la UAP. Muchas gracias. Me estás haciendo una pregunta que dije que iba yo a platicar en otra conferencia, querido. En Puebla existieron casas de seguridad, tanto de las Fuerzas de Liberación Nacional como de la Liga Comunista 23 de septiembre, y el MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria, intentó sembrar casas de seguridad. Actos como expropiaciones bancarias sí se suscitaron en 3 o 4 ocasiones, muy cortas, pero ninguna organización llegó a tener red de actuación como en Culiacán, como en Guadalajara, como en Monterrey, como evidentemente en la Ciudad de México. ¿Me explico? Y porque aquí hay un fenómeno que tiene que ver con, ahí sí, desde hace 60 años, lo que habíamos platicado Gloria y yo, el movimiento de reforma universitaria del 61, ¿no? Que luego genera una ley universitaria en el 63, luego 64, maravilloso movimiento cívico popular que derroca al entonces general gobernador Antonio Nava Castillo, y de alguna manera el posicionamiento del ala izquierdista, incluso el naciente grupúsculo del Partido Comunista Mexicano, fines de los 50, principios de los 60, cómo crece. En toda esta relatoría que acabo de hacer, 61, 64, el Partido Comunista era micro, ¿no? De pronto se le ha adjudicado demasiado protagonismo, pero ni madres, aquí entre nos, y aquí he tenido un debate hermoso con los universitarios, porque ya creen que desde el 61 el Partido Comunista era enorme, ni madres, era un núcleo pedorrito, ¿no? Pero como a final de cuentas el Partido Comunista o algunos miembros del Partido Comunista terminan
en la burocracia, en la autoridad universitaria, se reescribe la historia y por eso si quieren un protagonismo exagerado en esos movimientos. Y esto permitió que, de alguna otra manera, siempre he dicho que Puebla se convirtió como en el laboratorio social de Luis Echeverría, desde que era secretario de Gobernación. Y de alguna manera me lo confirmó Gabriel Guarneros, el entonces delegado de la DFS, con quien tuve una maravillosa conversación de 6 horas en un restaurante antes de que muriera, ¿no? Me confirmó que en efecto, uno, Echeverría tenía mucha simpatía por Puebla, porque de aquí era su tutor político, Sánchez Taboada, el general Sánchez Taboada, poblano, quien precisamente estuvo el 19 de abril de 1919 en Chinameca. Sánchez Taboada disparó en la hacienda de Chinameca en contra de quién? De Emiliano Zapata. Y este individuo, Sánchez Taboada, llegó a ser presidente del PRI. No recuerdo la exactitud de la fecha, creo que fue por 53, 56, y contrata al entonces egresado de la Facultad de Leyes, Luis Echeverría Álvarez, como su secretario particular. Y Sánchez Taboada se convierte en el gestor, promotor, padrino de Luis Echeverría Álvarez. Y entonces, por ese amor que le tenía al que lo mete al PRI y lo impulsa en la carrera burocrática, Luis Echeverría por eso quería mucho a Puebla, porque Sánchez Taboada es poblano. Y en ese tenor, ya no voy a decir más porque es el tema de otra conversación y me estaría yo desviando por completo del 71, pero parte de compañeros del Partido Comunista Mexicano colaboraron en algún momento dado con los cuerpos de seguridad de este país, incluida la Dirección Federal de Seguridad. Acabo de aventar un buscapiés, pero tengo las pruebas. Gracias. Continuamos. Dice René Rivas. Una pregunta a Fritz. Ferrer MacGregor era el procurador en ese entonces del Distrito Federal. Después fue el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2000 se le intenta investigar por los hechos de 1971. Sin embargo, al ser el presidente de la Corte Interamericana, desechó el juicio. ¿Qué opina Fritz sobre este personaje? Es un hijo de su chingada madre. Conste que lo dudé en aventar la palabra maravillosa. Soy un convencido de que no hay malas palabras. ¿Están de acuerdo? Hay adjetivos que tienen que ser claros, precisos y concisos. Por eso dije lo que es. Ferrer MacGregor, si no mal recuerdo, más que procurador, era el Ministerio Público. Si no mal recuerdo, Ferrer MacGregor es del Ministerio Público y no tanto procurador. Aquí habría que ir ahorita no voy a ir a mis fuentes, pero bueno, según yo era, más que procurador, repito, era Ministerio Público. Pero evidentemente es como transitan de pronto ciertos personajes de ostentar ciertos cargos públicos donde ejercieron la represión y luego terminaron de defensores de los derechos humanos, ¿no? Está el caso del entonces director de la Dirección Federal de Seguridad del 70 al 76, cuyo nombre ahorita me vendrá, y su hijo es el histórico presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pero bueno, no porque tu papá haya sido X, Y, Z, tú vas a hacer lo mismo, ¿verdad? Yo quisiera imaginarme que los hijos del Chapo Guzmán son finísimas personas. Entonces, tampoco tienes por qué andar caracterizando a los descendientes. Pero, a final de cuentas, es curioso cómo en este país, quien manda matar a Manuel Buendía en el 84 es su carnal, su cuate, José Antonio Zorrilla, entonces director de la DFS, y es al que le encarga Miguel de la Madrid la investigación del asesinato de su amigo, siendo que él había sido el autor intelectual del hecho. Entonces somos el país no surrealista, porque estamos muy acostumbrados a decir que somos un país surrealista. Siempre he dicho que el surrealismo es una estética hermosa. Somos un país tragicómico, que es muy jodido. Ilish Escamilla dice, qué gusto verte, Fritz, saludo. Abrazote, mi querido Ilish. José René Boiso Villar dice, maestro, tengo bien
Tengo a bien felicitarlo por su gran exposición. Tengo una pregunta. Se da una entrevista entre Lucio Cabañas con algunos miembros de la Liga 23 de septiembre. Se dice que estuvo a punto de fusilar a los compas de la Liga. ¿Qué tan cierto es eso y cuál es la controversia? Sí, sí no con la Liga Comunista, todavía no se formaba la Liga Comunista 23 de septiembre. Incluso el propio Oseas, Ignacio Salas Obregón, sube a la sierra a intentar negociar. Después de que Diego Lucero sube a la Sierra de Guerrero a entrevistarse con Lucio para generar esta unificación, esta unidad, y que el mismísimo Lucio les dice, lo que ustedes plantean son sueños guajiros, y por eso terminan autonombrándose como los guajiros, el grupo de Diego Lucero y compañía. Posteriormente se plantea la creación de la partidaria, pero ya durante la época inicial de Raúl Ramos Zavala, del propio Diego Lucero y del propio Nacho Salas Obregón, de la partidaria como la convocatoria a la unidad de todos los grupos guerrilleros clandestinos. Y para el 72-73, recordemos que en el 72, enero del 72, Diego Lucero es ultimado, es asesinado en la cárcel en Chihuahua, fue detenido y como era el líder de este intento de triple asalto bancario en Chihuahua, lo asesinan. Y posteriormente, Raúl Ramos Zavala, que actúa en el intento de asalto de los bancos en Monterrey, logra escapar, pero el 8 de febrero de 1972, en un tiroteo, fallece en el Parque México. Entonces, los dos principales líderes de construir la unidad, a partir de la partidaria, fallecen y queda Nacho Salas Obregón, Oseas, y él en algún momento dado vuelve a entrar en contacto con Lucio Cabañas, incluso intercambian cuadros, ¿no? Gente de Lucio baja a apoyar la guerrilla o los intentos de actos de rebeldía en las ciudades y Oseas envía cuadros de la partidaria, repito, no todavía de la Liga Comunista, recordemos que la Liga Comunista se funda en marzo de 1973 en Guadalajara, o sea, todavía hay un tiempo de división, y en efecto, la falta de concepción, la falta de ponerse de acuerdo sobre qué onda, quién es el sujeto de la revolución, si el campesino o el obrero, las discordancias entre el debate teórico provoca enfrentamientos y que no se pongan de acuerdo. Y evidentemente sí hubo un momento de mucha tensión, que además ahí quien lo narra de una forma extraordinaria es Carlos Montemayor en Guerra en el Paraíso, ese pasaje de Carlos Montemayor en Guerra en el Paraíso, que por cierto acaba de reeditarse esa hermosa novela, ¿no? Y voy a hacer el comercial en el Fondo de Cultura Económica. Este pasaje hermoso, sí llegan a sacar los fierros, ¿no? Pero por fortuna entró en la concordancia la razón y no hubo disparos, aunque sí terminan muy enfadados y optan por cada quien generar su propia lucha, no estorbarse, pero tampoco apoyarse. Y por fortuna no llegaron a que las pistolas hablaran, ¿no? Pero sí hubo entrevistas, sí hubo intento de acuerdo y sí hubo distanciamiento muy fuerte. Muy bien. Te voy a dejar dos preguntas y regreso en unos minutos. Dice, María del Consuelo Valle dice, ¿por qué los halcones fueron a la Cruz Verde a matar a los heridos? ¿Tenían tanto coraje o era rematar a los muertos? Y Elisa Martínez dice, ¿podría dar otros títulos de libelos como el Móndrigo y Jueves de Corpus Sangriento? Me voy a ir por la última, gracias Gloria. El compañero Ernesto, ya dije que poca madera, el compañero, el camarada Ernesto, Jueves de Corpus, el camarada Ernesto, hay uno que se llama el guerrillero. Me agarraron fuera de base y casi volteo porque casi quiero ir a buscar en mis archivos para enseñarles estos libros. Son los que me vienen a la mente de bote pronto, ¿no? Porque hay otros 2 o 3 más que tengo por ahí y que son fantásticos como libelos, ¿no? Muy difíciles de conseguir, evidentemente, en librerías de usado, a pesar de que sus tirajes fueron enormes. Curiosamente, sin ISBN, sin un registro de página legal, ni mucho menos, pero porque eran libros impresos clandestinamente por parte del gobierno mexicano.
y que se distribuían masivamente muy baratos y que se vendían en los supers en su momento histórico. Entonces, ya sea en casas de algún pariente de los años 60, 70, ¿no? Que mantenga su biblioteca activa, o en las librerías de usado, es donde yo fundamentalmente me he hecho de estos libros. Y sobre los halcones que iban a justiciar a los heridos, más que el coraje de parte de los propios halcones, yo creo que era la consigna que venía desde Echeverría: escarmentar a los pinches jovenzuelos desmadrosos que, a pesar de haber salido a la calle entre junio, julio del 68 y octubre del 68 y romperles la madre, volvían a tener la intrepidez de salir a tomar las calles. Era así como, a ver, cabroncitos, los voy a reprimir porque ustedes no se me van a subir a las barbas, a la calva, ¿no? No a las barbas, a la calva. Yo creo que la consigna de rematar a los heridos en los propios centros hospitalarios viene de parte desde arriba. No veo a los halcones con un odio, porque su preparación no tenía que ver con rechazo ideológico. No es que lucharan en contra del comunismo, no eran anticomunistas, sino eran personal contratado, ¿no? De contrainsurgencia, de golpeadores, pues. Eran sicarios, ¿no? Del gobierno mexicano, pero eran sicarios a final de cuentas. Ellos actuaban por el varo, era su trabajo, pues, era su oficio, por no decir su profesión. Entonces, no es que odiaran estos jóvenes lúmpenes contratados para pertenecer a este cuerpo de contrainsurgencia, no es que tuvieran una preparación teórico-ideológico-política, sino era su chamba y recibían un sueldo para romper la madre a los otros. Entonces, más que odio ideológico-político, era la consigna: escarmentar a los jovenzuelos que se atrevieron a salir a las calles después de que evidentemente se había dicho no me provoque. Que no estaban provocando, estaban únicamente intentando recuperar la fiesta, las calles. Como repito, tan es así que para el 11 de septiembre, Avándaro, una pinche fiesta del rock que se desbordó en la participación juvenil, pero a partir de ahí, repito, incluso se prohibieron los conciertos de rock en nuestro país. Ay, muy bien. Mira, Esperanza Penagos Bellman hace la siguiente pregunta. Siempre se presenta la Dirección Federal de Seguridad como un bloque homogéneo. En el libro del policía de Rafael Rodríguez, se da idea de que este se formó hasta con policías de investigación contrarios. Incluso se caían mal. Opinaban de la falta de disciplina de unos y otros. Sin embargo, trabajaron juntos, ¿no? Sí. A final de cuentas, en efecto, cuando Miguel Alemán quiere armar su policía, su FBI a la mexicana, evidentemente no va en la inmediatez, no va a crear la escuela para los agentes de la DFS, sino echa mano del ejército, de las policías judiciales, que no eran ministeriales, no recuerdo ahorita el nombre exacto en ese entonces, y de la policía en general, de las ciudades incluso, ¿no? Varios de los cuales sí son enviados a tener preparación en Estados Unidos, aunque la preparación antiguerrillera contrainsurgente no se suscita con más ínfulas o con mayor atención, sino después del 23 de septiembre del 65. Ahí sí es cuando Nazaro dice, si teníamos 10 lugares en Panamá y únicamente hemos utilizado 4, ahora no solamente queremos esos 10, sino queremos 10 más, ¿no? Y es cuando los torturadores mexicanos optan por tener su propia creatividad. En la Escuela de los Américas no les enseñaron a utilizar el agua de Tehuacán, ¿no? En Panamá no hay agua de Tehuacán. Entonces, el tehuacanazo sí es creatividad de los hijos de la chingada de los torturadores mexicanos, así como el chilito piquín, ¿no? La aplicación del chilito piquín en las heridas también es, hay que reconocer la creatividad de la maldad, ¿va? Entonces, aunque evidentemente venían de distintos grupos, pero no, perdón, y más allá de las teorías o lo que quieras, están los reglamentos en la dirección, en el Archivo General de la Nación, los reglamentos de la DFS, y si era un grupo hiperexclusivo y que tan generaban una cuestión de lealtad y de disciplina exagerada, que te puedo asegurar que fui testigo como en el año de 1997, espérame, 93, 94, 95, 96, septiembre de 1996,
se presenta un libro sobre Fernando Gutiérrez Barrios, que coordina, entre varios articulistas, que coordina Cárdenas, no Rogelio Cárdenas, el entonces director del periódico El Financiero, sino su hijo, cuyo nombre no recuerdo cómo se llama, pero es de apellido Cárdenas, donde convoca a varios periodistas a que escriban sobre semblanzas sobre la figura de Fernando Gutiérrez Barrios. Yo me encontraba en las oficinas de la editorial, ¿no?, que publicó este libro, era yo autor de ese sello editorial, y me dicen, se va a presentar este libro, ¿nos acompañas? Me quedé como, ay, cabrón, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? Y dije, voy, claro, voy. Fui. En cuanto llegué al salón, esto fue en el auditorio del Museo de Culturas Populares en Coyoacán. Recuerdo perfectamente bien que cuando entré, un periodista, amigo mío por la campaña del 94 con Cuauhtémoc, me dice, ¿y tú qué haces aquí? Vengo de Metiche. Y dice, güey, y me empieza a señalar los personajes torturadores que se encontraban presentes para acudir a la presentación de su ex jefe, Fernando Gutiérrez Barrios. Sentí que me faltaba el aire, ¿no? Ya se imaginarán, por cuestiones familiares, históricas y de memoria, dije, ay, cabrón, mejor me salgo a fumar. Salí al jardín y me toca ver cómo llega Fernando Gutiérrez Barrios, que es la única vez en mi vida que lo vi en vivo y a todo color. Y la devoción con la cual los exagentes de la DFS se acercaban a saludar a Fernando Gutiérrez Barrios, todos ellos idénticamente con el pelito cortado, igual que Fernando Gutiérrez Barrios, el trajecito, el bigotito, y besarle el anillo, güey, como si fuera el padrino. O sea, no estoy contando que me lo hayan contado, lo vi. ¿Me explico? Entonces, sí te puedo asegurar que había una disciplina. No. Después, ya con el narcotráfico, fines de los 70s y los 80s, ¿no? Ya se armó el desmadre y cada quien apostaba a la impunidad en función de sus intereses particulares. Pero durante el periodo de ascendencia, de dirección y de control de Fernando Gutiérrez Barrios, me van a perdonar, pero evidentemente estaban hiperdisciplinaditos. No. Y lo vi, digamos, ¿no? Así que no estoy chismeando, no lo leí, lo observé. Como colofón, les chismeo para preparar en esta larguísima investigación que he hecho sobre los movimientos armados en México del 43 al 85 y las diferentes obras que he publicado. De pronto solicité una entrevista con Fernando Gutiérrez Barrios, así como lo hice con Luis Echeverría Álvarez. Y a la de Luis Echeverría no tuve bronca para lavar las entrañas, ¿no? Y asistí en el mes de septiembre de 1993. Estuve 4 horas con él en su casa, él y yo solitos, en la entrevista. Y con Fernando Gutiérrez Barrios la pedí, me la concedió, y faltando 4 días me percaté que mis entrañas no estaban sanas. Y como soy bien educadito, levanté el teléfono y dije, gracias, díganle a Gutiérrez Barrios que, que tengo cita con él tal día, pero no voy a llegar. Y colgué. Y no me arrepiento. No era posible estar frente al que torturó a mi padre, por un lado, no tenía yo lavadas las entrañas, ¿y qué me iba a contar? Sí, le puse la madre a tu papá, no, ¿verdad? Sí, le puse la madre a 500 desaparecidos políticos, no, ¿verdad? Entonces dije, ¿cómo para qué le voy a ver la cara a este hijo de la chingada? Ya se la vi alguna vez, ¿no? En el Museo de Culturas Populares, y hasta ahí me quedo. Pero disciplinados sí eran los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, perdón. Cuando entra el narcotráfico, principios de los 80s, se arma el desmadre, ahí sí, primero con Nazararo, que es el que pervierte todo esto, y luego, sin lugar a duda, con José Antonio Zorrilla, que entra en negociación para cuidar, para proteger el incipiente, bueno, ya había narcotráfico en México, pero la producción masiva, por ejemplo, de marihuana, acuérdense la detención de Caro Quintero y de Don Neto, ¿no? Socios de José Antonio Zorrilla. Bueno, ahora Hugo Sánchez Gudiño dice, primeramente, felicidades por la excelente ponencia del maestro Fritz Glockner. Y en segundo lugar, comentarle que el general, el famoso halcón de la fotografía clásica de Lenin Salgado, ya murió. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en el barrio de Tacuba para mi libro sobre los porros de la UNAM. Saludos afectuosos. Un abrazote, y en efecto, el fotógrafo ya falleció, sí. Alguna vez estuve muy corto con él, no tuve la oportunidad de platicar mucho, sí lo conocí, porque también es una historia maravillosa, cómo toma esas fotografías, las salva, porque como ya dijimos, hay el testimonio de que Echeverría decía,
prohíban fotografías. Y este hombre, ¿no? Logra salvar los rollos, ubiquemos que no era con celular, ¿no? Había que hacer un trabajo de a de veras, ¿no? Y logra llevar el material a la revista ¿Por qué? Que es donde trabajaba exactamente, y que es la primera publicación que hace públicas esta situación, ¿no? Verónica Garduño dice, gracias, maestro Fritz, por todo el conocimiento que nos comparte. Me gustaría conocer los territorios de origen de los halcones y cómo eran vistos en sus comunidades. Perdón, porque te interrumpí porque iba a decir gracias a ustedes por escucharme, pero me decías, ¿cuál era la pregunta correcta? Repito, me gustaría conocer los territorios de origen de los halcones y cómo eran vistos en sus comunidades. No, el origen tenía que ver con las colonias populares de la Ciudad de México. La colonia Buenos Aires, ¿no? Ubiquemos que en el 70, si se fundan en el 66, la Ciudad de México era otra cosa, bueno, el Distrito Federal, si se fundan en el 68 de septiembre, pero más allá de cuándo se fundan, para el 71, evidentemente, acordémonos, cuando viajábamos a la Ciudad de México y estabas en Cabeza de Juárez, ya estabas en la autopista, ¿no? No se había dado este crecimiento demográfico. Y entonces los reclutan de Tepito, la Colonia Doctores, la Buenos Aires, o, insisto, aquellos personajes que habían tenido cierto vínculo, ya fuera con el ejército, con alguna corporación policíaca, pero que hubieran desertado por indisciplinados o demás. Y entonces se les contrata, no venían de comunidades campesinas, no van a otros estados a reclutar a los halcones, sino es en la Ciudad de México específicamente. Recordemos que estaban supuestamente en la nómina del metro de la Ciudad de México, ya fuera como jardineros, obviamente disfrazadas el oficio, ¿no? No decía madreador 1, madreador 2, madreador 3. Decía jardinero, aunque en el metro no había jardines, ¿no? Pero contrataban jardineros. Contrátate a 200 jardineros para el metro. Puta, pues, ¿dónde están los jardines del metro? Pues no hay, pero que en la nómina de la dirección del metro existan 200 jardineros. Y son, repito, reclutados fundamentalmente de las colonias populares de la Ciudad de México, y tenían la obligatoriedad, ¿no? Bajo promesa de que si no les rompían la madre a ellos, de guardar secrecía. O sea, no llegaban a su casa a decir, hey, mamá, ya me chingué, hoy en la mañana me chingué a 2 estudiantes o me adreé a 13, ¿no? Como supongo que Nazar no llegaba a decirle a sus hijos, hoy, o a una mujer le pusimos corriente eléctrica en los senos, ¿me explico? Yo creo que tenían así como... Y entonces no había cierta secrecía de cuál era su oficio o su profesión o su trabajo, como quieras llamarle. Entonces no había el rechazo, digamos, ¿no? Porque según el manual de trabajo, el manual de inteligencia, el manual de comportamiento de los halcones, les exigían exactamente que guardaran silencio y que no se supiera qué actividad desempeñaban, precisamente para mantener en secrecía, en secreto, este grupo paramilitar. Al grado que cuando se empieza a decir que pertenecen al metro, que es un grupo paramilitar del gobierno y demás, desmadrarlos fue como en la madre, ¿no? Se me concentran todos, recojan todas sus chingaderas y vámonos. Y ahí sí me los mandan a diversos puntos de la República Mexicana para que ningún periodista, nadie, alguna víctima los reconociera. Había que esconder la basura no debajo de la alfombra, sino debajo imagínate, ¿no? Entonces, pero no, evidentemente las comunidades o las familias, hasta donde tengo conocimiento, no sabían a qué se dedicaban estos individuos. Muy bien. René Rivas dice, sí existieron 2 halcones indiciados en las investigaciones de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. De hecho, se solicitó una orden de aprehensión por parte del fiscal. Sin embargo, en ese momento, en el año 2003, los jueces no lo otorgaron. Uno de los indiciados fue Candelario Madera Paz. Sí. Como también a Nazar Aro, como también a Luis Echeverría. O sea, perdón, pero una cosa son las que, sí, aquí tenemos 2, ¿no? Pero bueno, pues que se nos olvide. O sea, no. Diría mi hermana Ligia, no mameyes en tiempos de guayabas. Bueno,
Dice María del Consuelo Valle, Ferrey MacGregor, Ministerio Público en el libro de procesos del 68. Sí, No sé. Uh-huh. sí, es que sí fue Ministerio Público, no fue procurador. Uh-huh. María Zimba Suárez Marín dice, ¿qué nos puede decir del movimiento estudiantil de Morelia de 1966? Ya Claro, te llegó una otra. con Aguilar Talamantes como líder, ¿no? Que posteriormente, para los años 70, funda el PST, y que en ese entonces las referencias de Aguilar Talamantes que tengo es que era buena onda, que era muy convencido de su ideología, aunque después se pervirtió con el Echeverriato. Pero bueno, evidentemente el movimiento de Morelia es uno de los primeros movimientos también donde después de que son detenidos se genera esta hermosa ruta de la independencia que no llega, ¿no? Desde la Ciudad de México se organiza un intento de protestar para liberarlos, llevando a cabo la ruta de la independencia, pero son sometidos, son bloqueados y no llega. Y sí se la pasó varios añitos Aguilar Talamantes junto con sus amigos estudiantes universitarios, no recuerdo si 3 o 4 años en prisión, pero también es evidentemente uno de los movimientos estudiantiles importantes. Claro. Héctor Arturo González Hernández dice, el 4 de noviembre de 1970, la manifestación que sale de Santo Tomás a Zacatenco no es para celebrar la victoria electoral del presidente chileno Allende, era para apoyar la unidad popular chilena ante un intento de golpe de Estado. Mis respetos, dice. En el 70, aquí me estoy haciendo bolas, porque para el 70 todavía no estamos pensando, nadie está pensando en golpe de Estado, perdón. Todavía no. Y la Unidad Popular sí fue arrolladora, tanto en Chile como en América Latina, ¿no? Y el proyecto social que genera Allende a través de la Unidad Popular es maravilloso, que es cuando se publica el famoso y hermoso ensayo para leer el Pato Donald de Dorfman y de Matelar, si no mal recuerdo, son los dos autores. Pero bueno, perdón, 70 y al triunfo de Allende no se olfateaba para nada una posibilidad de golpe de Estado que yo sepa. Gabriel González Castellano dice, Fritz, por favor, una pregunta. ¿Qué procedimientos siguieron las fuerzas represivas para infiltrar a los grupos armados? Gracias, un saludo cordial. Un saludote también. Evidentemente, hay mucha controversia sobre los infiltrados y quién carajo fue infiltrado, ¿no? Para empezar, sí diría yo que de pronto existía una inocencia, sobre todo los grupos guerrilleros urbanos, no tanto de los campesinos, no tanto la guerrilla rural, donde además se contaba con una diferente opción de apoyo popular, de bases de apoyo, a diferencia de las ciudades. Aunque en las ciudades puedes inmiscuirte mejor, huir, esconderte mejor, también es otro tipo de aparador y también pueden descubrirte más fácil, ¿no? Cuentas con las dualidades de la exigencia de la clandestinidad. Pero la infiltración nunca llegó a ser en los altos mandos, como se ha divulgado. Aquí, por lo menos hasta donde esta versión de que el secuestro de Margarita López Portillo en agosto del 76 lo organizan entre 5 dirigentes de la Liga Comunista 23 de septiembre y 3 de ellos eran infiltrados, me parece ya una chabacanada que no viene al caso plantear, ¿no? De que fueron infiltrados en los mandos, en las estructuras de abajo y luego en parte de la siguiente estructura, pero nunca en mandos medios y mandos altos militares. Por favor, si no, no hubieran ejercido. ¿Para qué ejercer la represión, la tortura, la desaparición forzada si tuvieran la forma de desactivar desde la cabeza los grupos, los núcleos guerrilleros clandestinos? ¿Me explico? ¿Y cómo se infiltraban? Evidentemente, por un lado, infiltrando estudiantes en los centros universitarios, en la UNAM, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Puebla, en la Universidad de Sinaloa, ¿no? Que era donde la guerrilla abrevaba. O bien con ciertos obreros que colocaban en los puntos fabriles a donde llegaban los guerrilleros, en el caso de la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, a repartir su famoso órgano de difusión, madera. Entonces no faltaba un pseudo obrero, ¿no? Que se hacía pasar por, me interesa, guagua, pero
como era, a ver, ubiquemos que todo grupo guerrillero tenía su estaba fragmentado. Lo que hacía la mano izquierda no lo sabía la mano derecha, precisamente para no caer, ¿no? Y por eso se utilizaba la tortura. Hay una anécdota horrorosa de cómo en un operativo policíaco detienen a un albañil que no tenía nivel en el entierro con la guerrilla, pero lo detienen junto con un par de guerrilleros, están torturando a los guerrilleros, toca el turno de tortura al pobre albañil y le dicen, madera, ¿de dónde sacan la madera? Y el otro pobre cabrón, pues el arquitecto la lleva para la siembra de la obra, carnal, o sea, él pensando en la pinche madera de la construcción, y esos idiotas de los policías hablando del periódico Madera, ¿no? ¿Quién te da la madera? ¿Cómo la consigues? Y el otro, pues el arquitecto la trae de unas bodegas. Digo, es de risa, pero es trágico, ¿me explico? Claro. Entonces, no, sí contaba la guerrilla con unos métodos de fragmentación de la información para que no se llegara la contaminación a la cabeza, ¿sí? Lo que pasa es que evidentemente la represión absurda, la represión desquiciante y terrorífica, pues generaba que de pronto fueran cayendo los líderes, por supuesto, ¿no? Beatriz Barrera dice, muchas felicidades, extraordinaria conferencia, muy enriquecedora. María del Consuelo Valle dice, Fritz, tengo el libro que escribieron José Revueltas, Raúl Álvarez Garín y Eduardo Valle, Los procesos del 68. Tiempos de hablar, editorial Estudiantes. En la página 11 dice que Ferrer MacGregor era juez del proceso judicial 272, diagonal 68. Lo escaneo y te lo paso por tu Face. Gracias, aunque también tengo el libro. Por eso dudaba yo de qué había sido MacGregor, si procurador, como se dijo al principio, o agente del ministerio, y en este caso, claro, era el juez. Dice María del Consuelo, fue juez primero del Distrito Federal en materia penal. Exacto. Sí, ni procurador ni ministerio público, fue el juez. Fue juez. Aurelio Cuevas, a su juicio, ¿qué grupo u organización política no ha recibido suficiente análisis en este periodo? Unión del Pueblo. Yo creo que de todo el trabajo que se ha hecho, el grupo Unión del Pueblo, que después se va a convertir en Procup, ¿no? Y que es el único, así como actualmente hablamos de la existencia a partir del 94 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que su papá o su abuelito fueron las Fuerzas de Liberación Nacional fundadas en agosto del 69, el Procup, que se une después a los restos del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, su origen es UP, Unión del Pueblo, y yo creo que es el grupo que menos se ha estudiado, a diferencia de la CFLN, la Liga Comunista, el MAR, el FUS, el CAP, bla, 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 ¿no? David Vargas, Fritz, en su opinión, el tema y situación de los desaparecidos políticos en la cuarta T ¿ha cambiado o sigue siendo un asunto pendiente? Sin lugar a duda, es un asunto pendiente histórico, de memoria y de justicia. Y evidentemente la actual administración tendría que tomar cartas en el asunto, sin lugar a duda, porque estamos en el momento justo de saber qué carajo pasó con mi querida, la madre de Alicia de los Ríos, mi querida hermana, qué pasó con la madre de mi querida Alejandra Cartagena, qué pasó con tantos desaparecidos políticos de la década de los años 60 y 70. Recordemos que el primer desaparecido político en México se da en Guerrero en mayo del 69, ¿sí? Y en ese tenor, así como también el primer vuelo de la muerte no sucede en Argentina, sucede en México, ¿no? Y en ese tenor tenemos la obligación moral en este momento histórico de un cambio de gobierno en este país. Yo entiendo que hay titipuchal de broncas, ¿no? Corrupción, impunidad y demás, pero sí tendría que estar en la agenda del Estado mexicano y del actual gobierno, evidentemente, el esclarecimiento, como me pareció maravilloso que las hermanas Piedra y Barra, al momento en el cual recibieron la medalla Gabino Barreras, si no mal me acuerdo, ¿no? En el Senado de la República, a nombre de su madre, de doña Rosario Barra de Piedra, y le dijeron, te la devolvemos, y hasta que no nos digas dónde está Jesús, no la aceptamos, ¿no? Porque sí creo que es una deuda histórica, moral,
de saber qué pasó con los desaparecidos y entiendo a la perfección que hoy en día tenemos, ay carajo, el término de desaparecidos se ha convertido en una pesadilla horripilante, pero que tiene que ver por motivos diferentes a lo que sucedió en los años 60, 70. Y aquí habría que hacer la distinción. Y yo entiendo que esta deuda presente, no me conozco las cifras, si 30,000, 40,000 desaparecidos tenemos hoy en día por otras razones que no tienen que ver con lo político ideológico, como si en los 60, 70. Los 43 desaparecidos evidentemente es un caso emblemático, ¿no? Pero hay una deuda también con los desaparecidos de los 60, 70, sin lugar a duda. Y creo que se tiene que atender. Ricardo Cardona dice, esta marcha del 4 de noviembre de 1970 fue obrero estudiantil en apoyo a obreros de Ayotla Textil. Ok. Pero esto no tenía que ver con la Unidad Popular de Chile. Ajá, claro. Alejandro Mosqueda dice, Fritz, ¿en dónde se podrá conseguir el libro 20 de cobre? En este momento histórico, salvo en usados, pero muy pronto viene la siguiente reedición por el mismo sello que me ha estado publicando. Yo creo que 2, 3 meses, a más tardar, ya estará en las librerías, precisamente. Viene la reedición de Memoria Roja, la reedición de 20 de cobre y la reedición de Cementerio de Papel. Este año. Buenas noticias, entonces. José René Rivas Ontiveros dice, Talamantes cayó preso en octubre de 1966 y lo liberaron a principios del 71 tras la llegada de Luis Echeverría a la presidencia. Mira, yo dije 4 años, pero no, se pasó 5 años en la cárcel y es cuando llega Echeverría y es cuando se empieza a crear esta idea de la fundación del Partido Socialista de los Trabajadores que mencionamos. Exacto. Héctor Arturo González Hernández dice, el intento de golpe de Estado lo encabezó la ITT, no sé qué sea, en septiembre, octubre de 1970. No sé a qué se refiere. La ITT. No, supongo que algún organismo de derecha de Chile, ¿no? Porque está planteando, estábamos en ese debate, ¿no? Del golpe de Estado, sí. Gracias por la información. Aquí sí desconocía yo lo que nos está platicando. Pues mira, esas son todas las preguntas y comentarios que han sido bastantes. Sí, me he sentido en mi examen profesional, carajo. Es cierto. Al contrario. Pero si tú quieres agregar algo más de lo que has dicho. Antes que despedirnos, evidentemente, en primera instancia, un agradecimiento a que nos están siguiendo, sobre todo porque estamos hasta la madre de estar viendo pantallas y de estar escuchando conversaciones a través de Facebook, Fosbus, Busbus, Zooms, ¿no? Toda esta pinche variedad de tecnología con la que contamos hoy en día. Y desde marzo del año 2000, nuestra presencialidad en conferencias, en pláticas, presentaciones de libros, se ha reducido a esto. Y es cansado como ponente, ¿no? Porque te estás viendo la jeta y no sabes si te subiste bien o mal la ceja. Y es cansado para ustedes, ¿no? Porque nos lo pasamos en las pantallas todo el tiempo. Siempre he dicho que parece que estamos viendo nuestro horno de microondas, carajo, ¿no? Pero bueno, un agradecimiento por haber soportado casi 2 horas de rollo, que creo que es muy interesante, que es muy importante, no lo que dije yo, sino que es muy importante el rescate de nuestra memoria. Soy un convencido de cómo los pequeños rincones de la memoria siempre tienen que convertirse en grandes acciones del pasado de las pasiones humanas, ¿sí? Y aunque suene cacafónico, pasado de las pasiones, soy un convencido de eso, porque ¿qué es la historia sino el actuar apasionado de ciertos individuos que en su momento dijeron vamos a rompernos la madre por tal o cual causa? Así como el cura Hidalgo, o un Juárez, o un Zaragoza, o uno Cerdán, o quien me diga, ¿no? Evidentemente lo que los motivó, más allá de este valor patriótico que ya le ponemos los historiadores un poco de manera mamila, ¿no? ¡Ay, su amor a la patria! No, qué hueva. A final de cuentas era la pasión por la pasión, ¿me explico? Y el convertir esta generación de crear procesos históricos y rescatar esa memoria me parece importantísima. Y sobre todo para las nuevas generaciones, porque de pronto soy un convencido como maestro universitario, que también soy,
que de pronto las nuevas generaciones como que traen una impronta de que cambiaron no solamente de siglo, sino de milenio. Por lo tanto, lo que pasó en 1968, 1971, les parece la prehistoria, güey. Porque cambiaron de siglo y de milenio. Pero no, chavos, aguas. Porque si están aquí, tiene que ver con todo esto que estamos planteando. Y como decíamos, no saben lo que fue la falta de libertad de expresión en este país durante todo el siglo XX, por favor, ¿no? Entonces, creo que la memoria es este reducto de la voluntad y de mucha acción de la pasión humana y que tenemos que mantenerla viva todo el tiempo, así como inicié esta conversación, debido a que si ya tenemos un madral de pesadillas enfrente de nosotros, creo que la memoria es la que nos puede reconvertir estas pesadillas en grandes, enormes y deliciosos sueños y la construcción y el sembradío de otro tipo de utopías. Mil gracias. Espera, que como mencionaste que te pareció un examen, lo que presentaste, dice Esperanza Penagos Bellman, aprobado por unanimidad, con mención honorífica, ¿eh? Oye, y Clemen Hernández dice, doctor Fritz, me encanta su manera particular de expresarse, felicitaciones. Gracias, pero doctor, mi abuelo, yo no soy doctor. Doctor Julio Glockner. Sí. Oye, pues yo quiero agradecerte a nombre del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, agradecer tu conferencia, tu aceptación de estar aquí con nosotros, de compartir los años heridos. Y aquí está el doctor René Rivas Ontiveros, ya que se ha conectado. Y no, para nada creas que fue estar conectados, pero no nos queda de otra, ¿verdad? Más que hacerlo así. Pero ha sido un placer escucharte y un placer también ver todos los comentarios que hicieron, ¿no? Y que te leí. Doctor René, ¿quieres decir algo? Está cerrado tu micrófono. Pues en principio agradecerle profundamente al ponente. Sabemos que él depende de una familia históricamente luchadora. No, históricamente desmadrosa. Un libro sobre las guerrillas, este libro que apareció el año antepasado, ya me lo leí, muy interesante texto, y efectivamente pues fue un examen exhaustivo, un examen de doctorado y respondido excelentemente, y qué bueno que nos acompañó en este magno evento que hoy llega a un fin parcial, porque todavía mañana tenemos 3 eventos más, uno de 9 a 11 sobre la situación en Colombia, otro de 11 a 1 sobre los movimientos estudiantiles en México, de la periferia al centro y del centro a la periferia. Es decir, se inicia con 66 en Durango, sigue en 68 una ponencia sobre el 68, después otra sobre el 70 en Durango y concluye con el 71. Entonces, ese es. Y de 1 a 3 tenemos la presentación de 2 de los últimos libros que hemos publicado en el Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles. Es un libro que tiene trabajos sobre el Congreso de a 50 años del 68. Son aproximadamente 50 trabajos distribuidos, son 2 libros. Entonces, pues los invitamos a conectarse mañana con nosotros. Esto les va a presentar por una parte la doctora justamente Gloria Tirado, la maestra
Susana Torres Ortiz, por un lado, y por otro lado Felipe Galván y maestro Cardona del Secut, o sea, del Centro Tlatelolco, y el compañero Antonio Guzmán estarían participando en la presentación de estos libros. Entonces, pues bien, qué excelente conferencia y muchas gracias por ello. Al contrario, querido René, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como verán, ya prendí la luz porque ya estaba yo así como paulatinamente en las tinieblas. Entonces, por favor, préndame la luz. Evidentemente, el que está muy agradecido soy yo por darme esta oportunidad de conversar con ustedes. Repito, la gente que se chutó ese tiempo frente a la pantalla, muy agradecido. Evidentemente, querida Gloria, como siempre, sabes mi cariño. Y cuando gusten, para aquí estamos. Pues un aplauso, ¿eh? Ya que abrí mi micrófono, ya se va a oír el aplauso, ¿eh? Muchas gracias, Fritz, por estar con nosotros y fue muy agradable la conferencia, muy agradable porque además con ese lenguaje tan hermoso, pues se hace muy agradable, como si estuviéramos tomándonos un café, platicando y todo. Gracias, Fritz, nuevamente. ¿Qué es la historia sino este hermoso chisme que todos queremos conocer? Siempre he dicho que como historiadores tenemos la obligación de escribir historia de fantasmas, no de cadáveres. Si convertimos a nuestros sujetos históricos en fantasmas, generamos una narrativa que nos permite traerlos al presente. Si escribimos la historia de los cadáveres, escribimos una historia plana. ¿Me explico? Y evidentemente el fantasma se asusta en el presente, el cadáver no. Por eso hay que construir fantasmas de los sujetos históricos, por favor, a todos mis colegas historiadores. Muchas gracias. Gracias, Fritz, nuevamente. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué hacemos, René? Pues esperamos para... ¿La clausura? La clausura, aunque es una clausura parcial. Sí, claro. Todo porque ya estaba anunciada, aunque más bien debería haberse clausurado hasta mañana, o sea, la clausura formal. Bueno, digamos que es una clausura de mentiritas. Es un ensayo. Hola. Sí. Ya entramos a la cortinilla de cierre de este lado también para que estén más cómodos.